rise up and prophesy over the bones. If you have prophetic words over your family, begin to prophesy those prophetic words. We are to arise and shine. And let that glory of God that is in us shine through and touch the lives of others around us. I'm going to take a couple of minutes to talk to you about the transformation of a nation. Voy a tomar unos minutos solamente para platicarles sobre la transformación de una nación. Transformation does not take place by us focusing on our deficiencies or our lack. Una transformación no puede llevarse a cabo si nada más nos concentramos en nuestras deficiencias y en nuestras carencias. Si declaramos nuestras carencias. But transformation comes when we focus on that the Lord created our nation to be. Sino cuando nos enfocamos realmente en aquello en lo que Dios ha designado para nuestra nación. When we focus on what the Lord is saying about our nation, our city, our state, and our region. Cuando nos concentramos realmente en lo que Dios habla sobre nuestra nación, nuestra localidad, nuestro estado, nuestra región. So I want to encourage you today to shift the way that you have been thinking and looking at your nation. Así es que hoy los invito a hacer un cambio de engrane en cómo han visto a su país, en cómo han venido percibiendo a su país hasta el día de hoy. But that we begin to see our nations as God sees our nations. Que comencemos a ver a nuestras naciones como Dios las ve. And that we begin to hear God's heart for our nation. Y que comencemos a escuchar lo que dice el corazón de Dios sobre nuestra nación. You know, God is so good to us. He never focuses on the negative things within our life. Como saben, en su bondad, Dios nunca se enfoca en nuestra maldad o en nuestras deficiencias. But He focuses on the purposes of our life. Sino en los propósitos de nuestra vida, en sus propósitos. When you read the story about the lame man, cuando leemos la historia of whom, Jesus did not focus on the uselessness of his legs. Cuando recordamos la historia del hombre cojo, recordemos que Jesús no se concentró en su cojera. But Jesus turned his focus on the heart of Father God, sino en el corazón de Dios. Ese fue el enfoque que Jesús tomó. And what he had created that man to be and to do in the earth. Y en lo que él había y en el propósito que Dios había depositado en este hombre para realizar en la tierra. When God looks at us, he does not look at our shortcomings. Cuando Dios nos ve, no ve nuestras dificultades. Nor the shortcomings of our nation. Ni las de nuestra nación. But he will focus on what he has created us to be and to do. Él se enfoca en el plan, en el propósito para el cual nos creó. Amen. When the Lord saw Gideon hiding in the winepress, you know, the enemy had come in to destroy his city. And Gideon... Cuando Dios vio a Gedeón escondido, recuerden que venía un enemigo a destruir totalmente la nación de Gedeón. Cuando Dios lo vio ahí escondido a Gedeón. Yeah. Gideon was very angry and disillusioned. Gedeón estaba enojado realmente, estaba como confundido y desilusionado. But in Judges 6:12, what does the Lord say to Gideon? Pero en Jueces 6, ¿qué es lo que le dice Dios a Gedeón? Here sits a man full of fear because his city is being destroyed and people are being killed. Tenemos en Gedeón a un hombre verdaderamente asustado, atemorizado, porque una nación viene a destruir la suya. And yet the Lord addresses Gideon as a valiant warrior. Y Dios le habla a Gedeón como si fuera un guerrero valiente. So you're probably wondering if I'm supposed to be talking to you about your nation, why am I sharing that story? Seguramente se están preguntando por qué estoy compartiendo esta historia con ustedes cuando en realidad lo que quiero es hablarles de su nación. I'm saying this because when we look at our nations, America and Mexico, hago esto porque cuando hablo de nuestra nación, de estados de nuestras naciones, tanto de Estados Unidos como de México,
It is easy to get caught up in the destruction of our nation. Es fácil concentrarnos en lo negativo, en la destrucción que estamos viendo de nuestras naciones. But God is wanting us to see like He sees. Pero Dios quiere que nosotros las veamos como Él las ve. God saw a fearful man in front of Him, but He knew He had created him to be a valiant warrior. Delante de Él, Dios veía a un hombre atemorizado, pero Él había creado a este mismo hombre para ser un verdadero guerrero. And God spoke to what He had created Gideon to be. Y Dios habló al propósito de Gedeón. Dios habló al propósito de Gedeón para el cual había sido creado. When God looks at our nation, Cuando Dios observa o ve nuestra nación, He sees the destruction that is taking place. Él ve la destrucción que se está llevando a cabo. But more than that, He sees what He created that nation to be. Pero más allá, Él ve más allá. Él ve la nación que Él ha creado y su propósito. And God will always speak to what He created a thing to be. Y Dios siempre hablará al propósito. God has need of us to be His voice in the earth. Dios nos ha creado a nosotros para ser su voz en la tierra. That when we look at our nation, we don't give Him a long list of all the things that are bad in our nation. Y nuestro propósito no es entregarle a Dios la larga lista de deficiencias o carencias que vemos en nuestra nación, But we come into that place where we hear God's voice sino que llegamos a ese lugar en donde podemos oír su voz and we come back and we be God's voice in the earth. y regresemos a la tierra y realmente comuniquemos lo que oímos de la voz de Dios. And when God's people unite with purpose of being God's voice in Mexico, Y cuando la gente realmente se reúna en México y sea esa voz de Dios, we will begin to see the tide of Mexico turn. comenzaremos a ver cómo cambia esta ola, esta marea en nuestro país. So today I just want to prophesy to Mexico. Así es de que hoy quiero dar una profecía sobre México. In Mexico, the Spirit of the Lord says to you today that the tide is turning in Mexico. México, hoy te digo que la corriente ha cambiado. We say to you, Mexico, you were created for greatness. Te digo, México, que has sido creado para ser grandioso. We say to you, Mexico, you were created as a fathering nation. Yes. Te digo hoy, México, que has sido creado como una nación paternal para otras naciones. And a true father does not lead a nation into death and destruction. Y que nuestro Padre jamás te guiaría a destrucción o a muerte. But a true father will take a nation and will will bring it into its righteous destiny. Yes. Y que Dios tomará a México y lo llevará a su propósito de justicia. So we speak to those today that sit in governmental offices. Así es de que hoy hablo a todos los que tienen un puesto en el gobierno. And we say to those both that are godly and ungodly, Y hablamos tanto al que es temeroso de Dios como al que no lo es. to the ungodly we say, we give you a span of time to repent and to turn. Al que no es temeroso de Dios le digo hoy, tienes un tiempo nada más para arrepentirte. And we call you today to come into the presence of the Lord. Y hoy te llamamos a dirigirte a la presencia de Dios, a And to venir a meet- la presencia and to meet your King and Savior. y conocer a tu Rey y Salvador. And so, Lord, today we say over the ungodly, there is a span of time for repentance. Así es de que Dios, hoy hablamos a los que no tienen temor de ti para venir a arrepentimiento. Hay un tiempo para su arrepentimiento. And Lord, when that time span is up, Que cuando este tiempo llegue a su término, their seat will be taken by a righteous man and woman.
vean cómo sus puestos han sido tomados por personas temerosas de ti, personas justas. And Father, we speak to those who sit at governmental seats now. Así es de que, Padre, hoy hablamos a todos los que tienen un puesto en el gobierno And those who are godly, who are running for seats in the government now. y aquellos que están ahorita por ser elegidos. And we say to you today to arise and be the voice of the Lord in the Les earth. decimos hoy, se van a levantar ustedes y serán la voz de Dios en su gobierno. We say to you, hear the voice of the Lord. Hoy los encomendamos a escuchar la voz del Señor. We say to you, receive the heart of Father God for your nation. Recibe hoy el regalo de Dios para tu nación. And I say today, Lord, let there be an anointing upon those who will sit in governmental seats in Mexico. Y te pedimos, Señor, que haya una unción especial sobre todos aquellos que van a tomar estos puestos en el gobierno. Lord, they will hear your voice and know your heart. Que conozcan tu voz y que conozcan tu corazón, Señor. We say, Lord, it is a season for righteousness to arise in Yes. Mexico. Yes. Este es un tiempo para que la justicia se levante en México. Now, Lord, we ask you now to commission and to send these that you will have sitting in governmental seats in this season. Y te pedimos, Dios nuestro, que tú los asignes a estos puestos con esta unción que hemos derramado sobre ellos. Lord, we say over them, they will have the wisdom and the counsel of the Lord. Hablamos que tendrán tu conocimiento y tu sabiduría, Señor. Lord, they will know the strategies of heaven to unseat that is ungodly. Yes. Y que ellos puedan conocer y reconocer todas tus estrategias para que vayan saliendo las personas que no son temerosas de ti. And Lord, they will have the wisdom to be your voice in the earth. Y que tengan la sabiduría, Señor, que tú los envistas con la sabiduría para reconocer tu voz. Now we declare over Mexico today that the tide has turned. Ahora, y este día declaramos que la corriente que venía moviendo a México ha cambiado. We say, Lord, let righteousness arise over Mexico. Y decimos, la justicia se implante ahora en México en tu nombre, Señor. Amen and amen. Amén y amén. I'm going to just start by sharing Micah 2:13. Subirá rompedor delante de ellos, romperán y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Okay. So what I want to share this morning is what this scripture means, and then I'm going to release a prayer. Esta mañana lo que quiero es tomar el tema de este versículo y después voy a hacer una oración al respecto. What this scripture is saying is that the breaker has come up before you to break down all opposition and clear the road for you. Lo que el versículo dice es que llegará el que abrirá los caminos y que nosotros pasaremos por la puerta. The battle is hottest at the gate, La pelea es más recia en la puerta, but you will go through the gate and God will clear the way for you in these elections. pero Dios abrirá el camino para que nosotros, para estas elecciones, para que nosotros podamos atravesar esa puerta. I pray over Mexico today for Hoy oro por México to be open to kingdom principles. para abrirse a los principios del reino. I pray that that which has hindered you in the last season will be broken, Oro para que mi oración es para que toda oposición sea rota, todo lo and que you ha will venido walk into a levantando, new place of freedom and authority. y que entren todos ustedes a un nuevo puesto del reino, un puesto de autoridad. I break off the spirit of fear in your nation as to her future. Rompo y reprendo el espíritu de miedo en su nación y en el futuro de su nación. Father, I pray that you open their eyes to see what you see and to say what you reveal to them. Te pido, Señor, que abra sus ojos, los ojos de esta nación, y te pido también que les reveles cómo ves tú su situación. I say today, be strong and of good courage, for this battle is not yours, but the Lord's. Hoy les digo que tengan valor y tengan fortaleza y se les imparte fortaleza, porque esta batalla no es suya, sino del Señor.
I pray that every stronghold of witchcraft and sorcery and manipulation will be exposed and rendered powerless. Hoy oro para que toda manipulación, toda hechicería, toda brujería sea derribada y toda oposición que se ha levantado en este sentido caiga. I pray that every plan of the enemy that has been perpetrated Oro para que todo plan del enemigo que ha sido perpetrado by lies, deceit, and sinful plans of man que toda mentira, que todas las maquinaciones del hombre be exposed today, and let the people of Mexico see that which hinders Mexico's God-ordained future. sean expuestas y que vea que la nación de México pueda ver el futuro y el plan de México, de su plan para México. I bind up all unlawful voter fraud and illegal activity around the polling places on June 6th. Ato toda manipulación, todo fraude, toda trampa para estas elecciones del 6 de junio en todos los puestos de elección y en todas las casillas de elección. We release Psalm 1098 over the legislators of Mexico. Liberamos el Salmo 1, 8 y 9 sobre todos los legisladores de México. For those of you that are not godly men and women, let their days be few and let another take their position. Para que toda persona que no esté haciendo la obra de Dios sea desplazada y otro tome su puesto. I pray that only the righteous and the godly will be elected in this election. Yo declaro hoy que solamente las personas que temerosas de Dios serán elegidas en estas elecciones. Let faith arise in these legislators. Que la fe se levante en todos estos legisladores. And a spirit of boldness come on them to rightly steward the affairs of their nation. Y se levante en ellos el espíritu de astucia para poder legislar sobre sus naciones con sabiduría. I declare that Mexico will be saved and filled with the Spirit of God. Declaro que México será salvado y será lleno del Espíritu de Dios. I declare that Mexico will fulfill her full God-ordained potential. Declaro que México podrá llegar a su potencial absoluto and will be a light to all other Central and South American nations. y así como lo declaro para México, lo declaro también para otras naciones de Sudamérica y Centroamérica. I pray that all of their efforts will be blessed in this hour that are running for office. Declaro que todos los esfuerzos de las personas que serán votadas serán prosperados. We release victory right now over all of these legislators that are running for office. Declaramos victoria sobre todos estos legisladores que van a ser votados. I say only those people that God has appointed to be in those offices shall be elected. Declaro nuevamente que solamente las personas asignadas por Dios, designadas por Dios, resultarán elegidas. Father, I ask you to bless every legislator. I ask you to bless them and their families. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los legisladores y a sus familias también. And we pray all of this now in Jesus' name. Y toda esta oración, Señor, la hacemos en el nombre de Jesús. It's an honor for us to be a part of what's going on in Mexico and to be a part of your lives. Buenos días a todos. Nos sentimos verdaderamente honrados de que nos hayan invitado a ser partícipes de su nación, de lo que se va a decir sobre su nación. So thank you, Claudia. Thank you, Elizabeth, Soraya, all of you. It's so good to see all of you again. Gracias a todas. Es hermoso verlas de nuevo. As I woke up this morning and was praying about Mexico, I saw a vision of horses. Esta mañana, cuando me levanté y oraba por México, recibí una visión de caballos. And as I began to study horses in Scripture, I found out they represented some things. Y conforme he estudiado a los caballos en la Escritura, he visto que representan ciertas ideas. Horses in Scripture represent freedom, power, courage, and wisdom. Los caballos representan en la Biblia libertad, valentía, sabiduría. And more than that, they represent liberty. Pero más que nada representan la libertad.
I so appreciated the prayer of Pastor Gilberto. Aprecio mucho la oración del pastor Gilberto. He was praying for the liberty of his country Oraba por la libertad de su país and the liberation of his country from the authority of the enemy. y de la liberación de su país del yugo del enemigo. And when you see horses in scripture, they are always related to war. Cuando vemos caballos, cuando vemos caballos en la escritura, vemos que hay una guerra alrededor. In Psalm 20, David En el shares, Salmo 20, David nos comparte, he says this, the Lord hear you in the day of trouble. el Señor te oye, te escucha en tu día de tribulación. The name of the God of Jacob defend you. El Dios de Jacob te defenderá. He will send help from his sanctuary Mandará ayuda desde su santuario and strengthen you out of Zion. y te fortalecerá en Sión. He will grant you according to your heart, Te dará conforme a tu corazón and he will fulfill your counsel. y llevará a cabo todo tu consejo, toda lo que tú declares. So we will rejoice in his salvation. Así es que nos regocijamos en su salvación. And in the name of our God, we will set up banners. Y en el nombre de nuestro Señor levantaremos estandartes. David said, some trust in chariots and some in horses. David dijo, algunos confían en carros y otros en caballos, But we will remember the name of the Lord our God. pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor. The Nuestro enemies are brought down and have fallen, Los ejércitos enemigos caerán. but we have risen and we stand upright. Pero nosotros prevaleceremos. So as I was seeing the vision of the horses, I saw the angel armies. Conforme leía yo esto y veía y leía de los caballos, vi a los ejércitos del Señor, a las huestes del Señor. And I saw the Lord responding to the heart cry of Mexico, Y vi al Señor cómo respondía al clamor del corazón de México. that he was dispatching angel armies Y que se encontraba, lo vi despachando a sus ejércitos, enviando a sus ejércitos de ángeles to engage his enemies para confrontar al enemigo, a sus enemigos, and to uphold those who hold to his covenant. y para proteger a aquellos que viven de acuerdo a su pacto. And I saw those of you who are so praying and crying out to God, Y los vi a ustedes clamando a Dios, for God hearing your prayers and dispatching the armies of angels from heaven y a Dios enviando a sus ejércitos celestiales to come along beside you and bring you into that place of covenant positioning. para unirse a ustedes y llevarlos hasta ese sitio, hasta ese puesto de su pacto. Daniel 11, verse 32. Luego en el... Sorry, Larry, could you repeat that? Daniel, the book of Daniel, chapter En- 11, En el libro de Daniel, capítulo 11, verse 32 versículo 32, says, and those who do wickedly y aquellos que hacen el mal, dice el versículo, against the covenant que obran contra mi pacto, shall be corrupted. llegarán a corrupción. But the people that know their God Pero aquellos que conocen a su Dios shall be strong and do exploits. serán fortalecidos y harán grandes hazañas. I speak that over you today, Esto es lo que libero sobre ustedes el día de hoy. that those of you who hold to the covenant of God for Mexico, Que aquellos que se atienen al pacto de Dios sobre México, God is strengthening you. Dios los fortalece He is sending you angelic help from heaven. y que les está mandando ángeles que los ministren y ayuden. He is making you strong. Los fortalece And he said, you will see exploits through you being done for the sake of the covenant. y verán que por mi pacto ustedes realizarán grandes hazañas. Proverbs says, when the righteous are in authority, Cuando los justos están en la autoridad, that the people rejoice. entonces el pueblo se regocija. So I just felt today that you need to know God is in command.
Dice que quiero hoy recordarles que Dios está en control. We often say God is in control, Podemos decir que está en control, but truth of the matter is he is in command. pero no solamente está en control, Él está en autoridad, Él es la autoridad. He commands the angel armies. Él comanda, Él lidera, Él dirige los ejércitos celestiales. And he commands his church. Y así hace con su iglesia. That's us. We are the church. Nosotros somos iglesia. And so today he has delegated his command to you Dice que hoy ha delegado esta autoridad sobre ustedes, as his church como su iglesia, to uphold his covenant para levantar su pacto in Mexico. en México. Hallelujah. Aleluya. So today I just issue a commission. Así es de que hoy les comparto esta asignación A charge from the Lord himself directa de Dios. to number one, stand strong in God. Para número 1, Be strong, levantarse firmes. be strong in your faith. Be strong in your faith. Para levantar su fe con fortaleza. Be strong in your trust. Para confiar en su fe, en cómo confían en Él. Never doubt that God is warring for you. Nunca duden que Dios lleva esta guerra por ustedes. He is warring with you Con ustedes and he is warring through you. y a través de ustedes. Number two, hold to the covenant of God. Número 2, respeten y manténgase dentro del pacto de Dios. Be faithful to the covenant. Sean fieles a este pacto. And number three, lean on the Lord Y número 3, confíen en el Señor. and purpose in your heart to rule, govern righteously. Y propónganse en su corazón legislar y liderar con justicia. And I heard the Lord say this, I charge you to stay out of the weeds. Y oí que el Señor les decía, manténgase fuera de la maleza, The weeds are politics. de la maleza de la política. Stay out of the weeds of politics Manténgase fuera de esta maleza de la política and remain on the pathway of covenant righteousness. y manténgase en el camino limpio, llano de la justicia, del pacto. Amen. The Lord Amen. said, stay focused on his course for Mexico. Manténgase enfocados en el propósito que Dios ha trazado para ustedes And lean into him for wisdom and understanding. y confíen en que Él les proveerá conocimiento y entendimiento And trust him that he has empowered you y confíen en que los ha empoderado to not just win an election, en no solamente ganar una elección, but to rule righteously for a nation. sino en legislar, en gobernar por su nación. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You are his horsemen in Mexico. Ustedes son sus jinetes en su nación en México. Amen. And never doubt that he is with you, behind you, and for you. Y nunca duden de que Él está por ustedes, detrás de ustedes y para ustedes. And will bring you to total victory. Y que los llevará a una victoria total. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Love you guys so very much. Los amo tanto. We stand with you. Los apoyamos, estamos con ustedes. We stand with you against what the enemy is doing in Mexico. Estamos con ustedes en contra de todo lo que el enemigo está maquinando para México. But more than that, we stand with you Pero más que nada, for what God is doing through you in Mexico. estamos con ustedes en lo que Dios sí está haciendo para México. So the Lord bless you Desde que el Señor los bendice. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Father, I thank you today for these leaders. Gracias te doy, Señor, por estos líderes. I thank you for these you have raised up Te doy gracias por todos ellos a los que has levantado to lead in this nation righteously for such a time as this. para liderar con justicia en tiempos como este. I pray that you strengthen them, Te pido que los fortalezcas, that you encourage them, que los alientes, that you fill them with your spirit, que los llenes de tu espíritu, that you impart to them wisdom, understanding, and knowledge, que los impartas sabiduría,
You direct, conocimiento y entendimiento, you direct every step of the way, que dirijas sus pasos and you bring them into the fullness y que los lleves hasta su plenitud of all that you've destined and purposed them to be for your glory, del propósito para el cual los creaste, para tu gloria, for your kingdom, para tu reino and for the nation of Mexico. y para la nación de México. Let them rule righteously and be blessed in the name of Jesus. Que gobiernen con sabiduría y con justicia en el nombre de Jesús. Amen. I just want to say that I've just been sensing that there's going to be a real presence of God this next Sunday in the nation of Mexico. There's going to be his presence is going to be sensed around the places where they vote, and just a hovering presence of God next week. And I just release that right now. Yeah. Over every Decía Kathy que ella acaba de sentir que se sentirá fuertemente la presencia de Dios alrededor de todas las casillas y de todo, que siente como la presencia de Dios cubre la atmósfera de México este próximo domingo del día de las elecciones, y esto es lo que ella vio y esto es lo que ella libera hoy sobre nosotros, sobre nuestra nación. Thank you, Kathy, so much. I don't know. It's very strong that there's just going to be a real presence of God at the polls. I think the legislators are going to feel that, but even the people of Mexico, I just sense his presence. Que esta presencia tan fuerte se sentirá entre los legisladores, entre todo el pueblo de México, en todos los lugares en donde haya una casilla. Es Amen. muy fuerte. Y yo le doy las gracias a cada uno de los legisladores que estuvieron aquí con nosotros y declaro que todo lo que dijeron los apóstoles y la profeta se queda sellado en México, para México. Declaro que está cubierto con la sangre de Cristo, y declaro el favor de Dios sobre ustedes, cielos abiertos sobre cada uno de ustedes. Declaro que Dios los va a seguir usando poderosamente y que es el comienzo solo de lo que viene para México. Como dijo Trisha, es un cambio y viene algo muy fuerte en nuestra nación. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Los bendigo a cada una de ustedes que estuvieron aquí, y a los que no pudieron estar también los bendigo. Yo oramos diario por ustedes, los cubrimos con la sangre de Cristo y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.